¿Quieres que te deje esto? Estás pensando en quitarte tú mismo una muela. Por eso estás viendo este vídeo. ¡Qué de locos! ¡Qué de locos, eh! Hoy voy a reaccionar a dos vídeos que utilizan esto para quitarse una muela. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Estás pensando en quitarte una muela en casa, evidentemente porque te duele un montón. Vamos a visionar dos vídeos donde dos personas se van a quitar sus piezas dentales. Esto jamás deberíais de hacerlo por muchos motivos. Entre ellos, uno, porque hay que saber hacerlo. Es fundamental. Dos, hay que saber qué anatomía tiene un diente, qué es un diente, para saber si nos estamos dejando algo en boca, si hemos quitado todo y lo estamos haciendo bien o no. Para eso hay que ser dentista, porque si no podemos tener muchos problemas. Y tercero, más importante, tenemos que estar en un ámbito limpio, estéril. Todos aquellos instrumentos que utilizamos en boca deben de estar previamente esterilizados para evitar posibles infecciones. Una infección en boca no tiene por qué complicarse en exceso, pero nos puede dar mucho dolor y es más, puede dar un cuadro incluso grave si se complica en exceso esa infección. Hay que prevenir siempre en cualquier acto la posibilidad de infección. Evidentemente, si no utilizamos los materiales adecuados, podemos tener problemas. Sin más, vamos a empezar a ver el primer vídeo. Ahí tenemos el señor, empieza como primero a averiguar a ver dónde tiene bien la pieza. Se pone un alicate, que es un alicate parece ser de una caja de herramientas normal y corriente. Evidentemente, como hemos dicho hace un segundo, no está estéril. Si no está estéril, la posibilidad de infección aumenta muchísimo. Y empieza a tirar de la pieza. Como veis, se le resbala. ¿Por qué se le resbala? Porque realmente lo que él está utilizando a modo de forceps son aquellas pinzas que se utilizan para quitar las piezas en clínica dental. Él ha cogido estos alicates, normal y corriente. ¿Qué ocurre? Se le resbala del diente porque no tienen una forma ergonómica que permita coger bien la pieza dental. Cada forceps está diseñado para las diferentes piezas que tenemos en boca y eso nos va a dar lugar a que tengamos una mayor sujeción donde queremos hacer la fuerza y que nos ayude a quitar la pieza sin que se nos resbale, y eso puede dar lugar a que le demos a un diente que está al lado y romperlo, hacerlo más daño del necesario. Por eso a primera vez se le resbala, porque realmente pues, no es un instrumento para la boca, ¿no? Vuelvo otra vez a intentar. Se resbala otra vez, no consigue pinzarlo, lógico. Y ahora simplemente decide, una vez que lo tiene enganchado, con las dos manos, tirar con toda la fuerza que puede. Eso es un error. Toda pieza dental, primero hay que luxarla antes de quitarla. ¿Qué es luxar? Para eso utilizamos un primer instrumento antes del forceps. Forceps son las pincitas que hemos dicho, ¿no? Utilizamos un botador. Un botador es como una palanquita, con lo que hacemos primero es luxar la pieza. ¿Qué es luxar la pieza? Esa raíz que tenemos dentro del hueso, tenemos que ir dándole pequeñas presiones en ciertas zonas para que la pieza empiece a desprenderse sin que fracture el hueso, que eso sería un problema. Si luego queremos poner esa pieza, colocar un implante, si rompemos el hueso, lo vamos a tener muy difícil. Dos, evitar ejercer excesiva presión sobre la pieza, que ya de por sí está malita, que es por lo que duele, y rompamos la pieza, se queda un trozo dentro y compliquemos la intervención. Una vez que la tenemos sueltita, ahí ya sí cogeríamos el forceps, no un alicate de caja de herramientas, y ya suavemente tiene que salir. ¿Qué quiero decir con esto? No me quiero extender. Que cada diente tiene una anatomía, y depende de la anatomía, si somos conocedores de ella, sabremos dónde ejercer fuerza, dónde ejercer palancas, cómo hacer esa extracción, para que evitar en lo máximo que se pueda que haya fracturas radiculares, problemas que luego se queden trocitos dentro que sean muy complicados de quitar. Y si por lo que sea tiene que ocurrir, que haya un profesional que sea capaz de solventar ese problema y quitar esa raíz que se nos ha partido. Pues seguimos viendo el vídeo, este vídeo terrorífico. Vale, la consiguió quitar. Y ahora fíjate la cara de dolor que pone, ¿no? O sea, realmente esto no sé si ponerlo o no, porque no sé si vais a coger miedo a ir al dentista, pero sí que es verdad que, bueno, si no utilizamos anestesia, duele. Y mucho. Entonces, oye, vamos a evitar estos problemas. Acudimos al hospital donde haga falta y que te lo quiten por lo menos con anestesia. Y mínimo con un profesional. Bueno, os voy a poner un segundo vídeo donde vais a ver algo que él cree que ha hecho y no ha hecho en absoluto. Me explica fatal, pero lo vais a ver. Vale, aquí vemos este chico que nos comenta que bueno, que se va a quitar una muela. Él cree que se va a quitar una muela. Otras dos cosas. Utiliza el mismo alicate del compañero, espero que no sea el mismo, que no estén juntos. Comencemos. Y como veis, él empieza con la pincita, la muela está como súper suelta.
Vale, joder, qué suelta está esta muela, ¿no? Mira, se mueve, mira qué fácil de quitar. Empieza a tirar, empieza a tirar, empieza a tirar. También sin anestesia, supongo. Este le estará doliendo menos porque como cree que está quitando una muela... Le está costando un poquito de quitar porque no sabe, porque realmente está cogido a la encía. Simplemente ese trozo de diente está cogido a la encía. O sea, tirando un poco sale. Lo que pasa es que, claro, que le estará doliendo. Pues lógicamente el pobre va tirando ahí poquito a poco a ver si lo soporta. Y ya consigue, él cree que consigue quitar el diente. Vale, muy bien. Vale. Y ya está. Él cree que, bueno, pues mira, me he quitado el diente. Estupendo. Pasa un mal rato, pero ya está. Pues no se ha quitado ni siquiera el diente. Es decir, lo que estáis viendo ahí, ¿vale? Ahora lo ponemos ampliado. Sabéis lo que es una muela, que es el diente que sobresale de vuestra encía, ¿no? Lo que esa muela, a mi parecer, se ha partido. Verticalmente se ha partido. Se ha quedado un trozo de la muela que es lo que él está quitando. Pero es que debajo de una muela tenemos las raíces. Eso es una muela grande, lo que ha quitado es un trocito de diente. Ha quitado una pared, con lo cual las raíces las tiene dentro. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir aquí? Que seguramente los nervios del diente no están en la muela que vemos. El nervio del diente está en la raíz. Con lo cual, quita esta pared, va a seguir doliendo igual. Me imagino que por lo que se está quitando es porque le duele. Y esas raíces se las ha dejado dentro. Y además, como están dentro y no asoman, con unos alicates no lo vas a encontrar nunca. Vas a necesitar otro tipo de instrumento para ir a buscar esas raíces. En el primer caso, esa muela estaba más suelta, pum, aparecer ha salido entera. En este caso ni se ha enterado de que se ha dejado la muela prácticamente entera. Las dos raíces, debes tener dos raíces, o bien fusionadas o bien separadas. Lo que ha quedado es una pared de dientes, nada más, que es lo que él veía que se le movía. ¿Por qué? Porque se le ha fracturado una parte de la muela y la otra se le ha quedado móvil. ¿Y cree que se ha quitado la muela? Pues no se ha quitado la muela. ¿Qué puede dar lugar a esto? Dos cosas. A veces el nervio colapsa de tal manera que deja de doler. Las dos raíces se quedan ahí dentro. Pero con el tiempo esas raíces van a ir infectándose, pudriéndose dentro de nuestro hueso. Y podría generar problemas severos, como infecciones. Infecciones que a veces nos podemos dar cuenta de que están y otras veces son pequeños quistes de infección que van comiendo hueso y que pueden coger un tamaño muy considerable. Que puede ir incluso a fracturas mandibulares, es decir, que se nos puede partir incluso la mandíbula. Si tú dejas una raíz, si el dentista sabe que está, la va controlando, pero un tío que se quita la muela en su casa, yo creo que va poco al dentista. Con lo cual va a dejar una raíz ahí, pasa el tiempo, eso se infecta, se va comiendo hueso, cada vez va creciendo más y va dejando huecas la mandíbula. Es uno de los problemas que puede ocurrir. Otras veces se queda el resto radicular toda la vida ahí y no da ruido, también es cierto. Pero oye, no nos arriesguemos con estas cosas. Espero que nunca hagáis esto en casa, por favor, espero que nunca hagáis esto en casa. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, para daros cuenta de que no se debe de hacer esto en casa, le dais a un me gusta, os suscribís al canal y seguimos hablando de odontología.